Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que me estén viendo. Yo me llamo Mariano y tengo 11 años. Hoy con Saca y Bebá, preséntate. Bueno, buenas noches. Después de varios contratiempos y de 2 semanas que hemos estado ausentes por diversos motivos, aparecemos de nuevo. Como se dice, nunca nos vamos a doblegar en hablar la palabra de Dios. Siempre. Ese es un hecho contundente. Bien. El tema es el carácter de Josué. Para mí, este tema es muy trascendental porque hay varios puntos que evaluar en el carácter de Josué. A ver, Mariano, guíate. Empezamos. Pero antes que todo, aunque sea una pequeña introducción de la palabra, me estaba olvidando de la guitarra. Avanza. Ya en otro momento cantamos por la premura del tiempo. Primero explicamos cuál fue el carácter de Josué. El carácter de Josué que le permitió no tener miedo ni aún en las derrotas y confiar ciegamente en Dios, como hemos visto en muchas historias bíblicas. Una de las más conocidas que es la conquista de Jericó, también la batalla donde detuvo el sol y la luna. Entonces hay cantidad de ejemplos del carácter de Josué. Cuando abrió el río Jordán para que pasaran también. Claro. Josué confiaba plenamente en las promesas de Dios y dependía de él para tomar decisiones. O sea, un punto a favor del carácter de Josué fue su fe inquebrantable. Su fe inquebrantable. Él confiaba a ciegas en el Señor. Él fue el que no se amilanó, a pesar que en cierto momento el pueblo israelita se acobardó, él no. Por lo tanto, como dice la palabra, sé fuerte, sé valiente. Él fue valiente. No se acobardó, porque los hijos de Dios somos valientes, no nos acobardamos, aunque estemos en una situación muy complicada. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Mariano? Porque tenemos a Dios a nuestro lado. Correcto. A ver, continúa. Esta confianza no dependía de sus propias fuerzas ni de las circunstancias adversas, sino en lo que Dios había prometido en su presencia constante en su vida, lo que lo hacía fuerte y valiente, incluso en momentos de dificultad o de su derrota. ¿Cómo lo interpretas? O sea, de que Josué prácticamente tenía una fe tan inquebrantable
que aunque la circunstancia estuviera en contra de él, aunque todo el universo estuviera en contra de él, su fe inquebrantable no se rompía. Él confiaba plenamente en Dios, dependía de él para tomar sus decisiones y muchos casos así. Claro, él tuvo errores. Uno de los errores más famosos es cuando un pueblo que se enteró de que Josué estaba conquistando las tierras de Israel, entonces La tierra para Israel. claro, entonces el pueblo fingió y mandó un grupo de personas para que fueran con Josué, fingieran ser personas Que venía- debilitadas, venían de otro pueblo lejano y de que querían ayuda. Entonces hicieron un pacto, firmaron un pacto con ese pueblo para que Josué nunca los atacara. Pero en realidad lo que Josué no sabía era de que ellos no eran de otro pueblo, sino eran de ahí, eran de las tierras de Estaba dentro de Israel. la tierra que iba a conquistar Josué. Sí, Los engañó, sí. pero hicieron un pacto, ¿no? Entonces, ¿y por qué? ¿Cuál fue el error ahí de Josué? El error fue no consultarle a Dios, ya que No siempre, pero siempre, él tenía la costumbre de consultarle a Dios Siempre, todo. pero esa Todo vez- le consultaba. Pero esa vez él no lo consultó, se confió en su propio razonamiento. Acá hay una gran lección. La gran lección es que nosotros debemos confiar ciegamente en el Señor. Aunque nuestra mente, nuestro entendimiento no entienda situaciones que humanamente parecen imposibles poder salir de esas situaciones, pero para el Señor no hay nada imposible. ¿Qué debemos hacer? Confianza, fe inquebrantable. Eso es lo que el Señor pide de nosotros, que no nos acobardemos, porque si Dios es con nosotros, ¿Quién contra nosotros? entonces ¿por qué debemos tener miedo, pánico, pavor? No debemos tenerlo en absoluto. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y Él es un Dios muy misericordioso. Grande es su misericordia y lenta su ira con sus hijos que lo aman. Y sus hijos que lo aman tienen la cobertura del Señor. Entonces, Josué Mariano era valiente, tenía una fe inquebrantable, o sea, confiaba ciegamente en Era valiente, era obediente, Obediente. era humilde y tenía una fe inquebrantable. Esos eran los valores más principales de Josué. obediente. Ahí hay un punto también que hay que resaltar, la obediencia. El Señor nos pide a nosotros que seamos obedientes, que confiemos en su palabra. Aunque la situación se vuelva sombría, se vuelva difícil, se vuelva muy complicada, debemos nosotros confiar y obedecer su palabra, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Correcto. A ver, Mariano, continúa. Quisiera mostrar unos cuantos ejemplos donde, los más populares, donde José mostró mejor su fe y su fe inquebrantable y su valentía. El primero fue cuando Moisés mandó 12 espías a revisar la tierra que iban a conquistar. De los 12, 10 decían que era una tierra totalmente, o sea, que era imposible conquistarlo. Los únicos que no pensaron eso y que pensaron de que era una tierra de leche, donde fluía la leche y miel, Eran dos, que era Josué y Caleb. Josué y Caleb. Luego está cuando Josué lidera el cruce del río Jordán. Tuvo tanta fe que partió el río en dos, confiando de que
De O que, sea, que ellos se sentían atrapados, pero Josué abrió el río Jordán. para que todos pasaran. Exacto, como igual como lo de Moisés prácticamente, ¿no? Moisés era un mar inmenso, pero Josué era el río. El río Jordán era un río muy bravo, como el río de Amazonas de Perú, ¿no? Entonces, ¿esos son dos o hay otros más? Hay más. A ver, Cuando Josué conquista Jericó, ahí mostró una fe incremental, ya que Dios le había dado unos pasos que, aunque la mayoría de personas pensaría que son pasos, o sea, mediocres, o sea, que no tiene nada que ver. Josué sí pensaba de que esos pasos Dios iba... o sea, voy a explicar ese punto. Cuando conquista Jericó, Jericó era una ciudad con una muralla que nadie podía atravesar, porque las murallas eran muy fuertes, muy altas. Por eso Jericó se caracterizaba por ser una ciudad que nadie lo conquistó. Entonces Josué le dijo: Señor, ¿qué hacemos? Da vueltas. Durante 6 días. Claro, o sea, 7 para ser el último, pero las 6 primeros días vas a dar una vuelta, ¿no? Sin atacar. Entonces ellos dieron una vuelta alrededor de Jericó. Y bueno, pues cualquier persona en su sano juicio diría: ¿y qué hago con esta vuelta? Me estoy paseando, no estoy ni atacando, ni usando una estrategia de guerra, ni nada. Lo mismo el enemigo que estaba en Jericó se sacaban la cabeza y estos están locos, están paseando alrededor de la ciudad. La primera vuelta, segundo día, llegaron al sexto día, el séptimo día. Dijeron de que dieran 7 vueltas. Exacto. Y ese después mismo día. de las 7 vueltas tocaran sus trompetas, hacían ruido, todo el mayor ruido Lo que posible. pasa es que acá usaron una ingeniería de sonido. O sea, si el ejército de Josué, de los israelitas, gritan al mismo tiempo y todos tienen cornetas y hacen un ruido Entrovecedor, entonces por más fuerte, se derrumba. se rompen hasta las piedras se rajan. Y ahí vieron que con ese grito y ese ruido las rocas, o sea, los muros se rajaron y cayeron. Entonces ahí se demostró cómo Josué obedeció al Señor ante una estrategia que el Señor utilizó. Dios es poderoso, Él conoce. José no sabía nada de ingeniería de sonidos y que el ruido fuerte puede reventar hasta las piedras. No conocía nada de eso, pero obedeció. Por eso nosotros debemos ser obedientes a su palabra. Hay cosas que no entendemos, obedezcamos a ciegas. Y el Señor se complace en sus hijos que son obedientes. ¿Qué más, Mariana? Después sigue... en la guerra contra las 5 naciones, cuando 5 naciones querían derrotar a Israel, ya que dijeron, si es 5 reyes. 5 reyes. Sí, 5 ya reyes. que los reyes pensaron de que, en su lógica, si es que Israel atacaba a cada uno por separado, obviamente iba a vencer. Pero si los 5 reyes atacaban con su mayor ejército a Israel, podían derrotarlo. Hubo una batalla campal, una batalla tremenda, pero Josué y su ejército estaban tomando la delantera y estaban derrotando a la mayoría, pero había algunos que estaban escapando. Entonces Josué pidió que el sol se detuviera para que no fuera de noche y se escaparan rápidamente. Yeah. Y se detuvo durante 2 días y lograron eliminar a todos los que se escapaban. todos. O sea, ahí Josué tuvo fe, una fe incrementable. Imagínate 2 días estar luchando. O sea, sol,
detente. Luna, detente. Y se destruyó el sol y la luna. Ahí el enemigo se dio cuenta que estaban luchando y allí había intervención. Ellos decían, los dioses están a su favor, pero Él es el único Dios, creador de los cielos, la tierra y la fuente de las aguas. Correcto. No, yo no le llamo Jehová, no discrepo de ese nombre, pero para mí es el Dios, diría yo así, Dios, creador de los cielos, la tierra y la fuente de las aguas. Entonces, Mariano, el carácter de José se caracterizó por ser obediente. Obedeció una estrategia de ataque a una ciudad que nadie lo pudo conquistar por sus muros fortificados, pero él obedeció, aunque no entendía nada, obediente a la palabra del Señor. Él fue valiente, no se amilanó, mientras que cuando fue Josué con Caleb, ¿no? Sí. Y 10 más, eran 12 de espías, a ver, José no tuvo miedo, los 10 se orinaban, porque también habían gigantes, pero él y Caleb no tuvieron miedo. Ahí demuestra la valentía, como hizo el Señor, le dijo, sé fuerte, sé valiente, los cobardes no entrarán al reino de Dios. Eso es contundente. Sé valiente, no temas. ¿Por qué tienes que tener miedo? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No temas. Y en este caso, Josué obedeció, fue valiente, no contradijo, no puso su entendimiento humano, simplemente tuvo una fe inquebrantable. Eso es lo Una fe tan fuerte que, o sea, para detener el sol y la luna debe ser una fe inquebrantable. Claro. Oye, sol detente. Nadie diría así nomás sol detente. ¿Acaso se va a detener porque yo le digo sol detente? Pero él lo dijo con esa fe inquebrantable, que se iba a detener y se detuvo. O sea, esos 5 reyes que escapaban se escondieron en una cueva. Y los que estaban con Josué le avisaron a Josué, se han escondido, entonces bajen piedras y tapen la entrada hasta que terminemos esto, ¿no? Y luego fueron por los cinco reyes y los ejecutaron. Acá el carácter de Josué es un ejemplo a seguir. Somos hijos de Dios. No debemos tener miedo a nadie. Yo no tengo miedo a ningún espíritu inmundo, ni aunque se me presente Satanás acá. ¿Por qué? Porque yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Y somos más que victoriosos en el nombre de Jesús. Ahí, Mariano, ahí queda, hay algo más que había que ver. Nada más. Nada más. Entonces, ¿cómo podrías sintetizar esto, Mariano? De que todos debemos tener el carácter de Josué, o sea, mejor dicho, la fe de Josué, ya que es una de las fe más fuertes, es una de las fe más fuertes de la Biblia, ya que él tenía una fe tan inquebrantable que si Dios le decía algo al pie de la letra, aunque sonaba absurdo, él lo cumplía porque él sabía de que Dios lo iba a cumplir. Por eso es que no dudó nada y dijo: sol, luna, detente. Y como él sabía de que Dios iba a detener el sol y la luna, pues con su fe logró detenerlo. Entonces,
Imagínense pues, a veces se nos presentan situaciones complicadas y vienen las dudas. No debemos tener dudas si somos hijos de Dios, escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué dudar? Porque nuestra mente comienza a razonar, buscar una lógica y no encuentra salida. La salida lo da el Señor. Ahorita no la ves, no te preocupes. La salida lo da el Señor. Tenemos la cobertura del Señor Jesucristo. Entonces, debemos tener una fe inquebrantable, no doblegarnos. Debemos ser valientes, no temer. Debemos ser obedientes. Esa obediencia es un olor fragante que llega al Señor cuando somos obedientes. Bien, nos despedimos. Chao, bendiciones, hasta la próxima, Dios mediante. Hasta la próxima, Dios mediante.